Ok. En el celular se puede, pero es más difícil. A mí me pasó un día, ¿se acuerdan? O sea, se puede iniciar del celular, pero no es muy cómodo. Sí, pues a lo mejor pasarle el tip, si puede. Ya estamos en vivo, entonces, pero bueno, todavía se están conectando la gente, pero ya estamos en vivo en la página de Facebook. Entonces, bueno, para quienes se están conectando, estamos ahorita teniendo algunos problemas de conexión con 2 de nuestros invitados, pero bueno, pues ya vamos a iniciar. Estoy viendo que me dicen que se borra la señal, pero pues yo sí la veo. Bueno, tengo aquí prendido el Facebook y sí nos vemos. Entonces, bueno, pues ya son las 4 y casi 10, entonces, pues si les parece bien, vamos dando inicio a esta presentación y ahorita esperamos que nuestros 2 compañeros puedan conectarse. Quisiera darles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy a través de nuestra página de Facebook y, por supuesto, a quienes nos acompañan para la presentación de este informe de impactos diferenciados. Voy a presentar a las personas que me acompañan esta tarde de hoy para hacer los comentarios y la recepción del informe. Nos acompaña la doctora Tatiana Andrea Alfonso Sierra, que es profesora del ITAM y asambleísta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. También nos acompaña la maestra María Esperanza Plaza Ferreira, de la Dirección del Sistema de Control, Monitoreo y Evaluación Interna de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Y el doctor Daniel Cerdas Sandí, asesor de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos y en unos momentos más esperamos que se puedan conectar. Ya estaban conectados, pero pues con el internet a veces no se puede negociar. Estaban conectados el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Francisco Javier Garrido Alatorre, director general de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, para la interpretación nos acompañan Noé Romero y Erika Ordóñez, quienes, como siempre, pues les agradecemos mucho todo el empeño y todo el trabajo que realizan para que este sea un evento accesible para todas las personas. Y bueno, pues como decía yo hace un momento, el día de hoy tenemos el enorme gusto, y digo enorme gusto porque la verdad es que este ha sido un trabajo pues muy, muy importante por parte de los equipos de la subdirección, ya le iba a decir subsecretaría, de la subdirección de planeación y del equipo de comunicación social del Consejo. Berenice Vargas y Marcela Nochebuena los dirigen y sus equipos han estado encargados de recopilar, de hacer los conversatorios. Este informe, Impactos Diferenciados por COVID-19, Diálogos con Organizaciones de la Sociedad Civil, ha sido el producto de 12 conversatorios que iniciamos en el mes de mayo con el objetivo de pues visibilizar los impactos diferenciados, como dice el título del informe, de la COVID y de las medidas adoptadas para hacerle frente, que han resentido algunos grupos de atención prioritaria. Tuvimos 12 conversatorios en donde pues representamos a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de poblaciones en específico o a través de académicos y expertos y expertas, pues a 13 grupos de atención prioritaria. Trabajadoras sexuales, poblaciones callejeras, personas de la diversidad sexual y de género, personas con discapacidad, personas mayores, los estoy diciendo de memoria un poco porque no me los apunté, personas migrantes y refugiadas, personas privadas de la libertad, niños, niñas y adolescentes, trabajadoras del hogar, mujeres, personas que viven con VIH, en general personas indígenas, personas afrodescendientes y todas las personas racializadas. Y bueno, pues en general la idea de este informe era conversar directamente con las organizaciones y con las poblaciones para recoger desde sus perspectivas cuáles eran los impactos diferenciados, estos impactos diferentes o efectos desproporcionados que viven los grupos de atención prioritaria por las medidas adoptadas, medidas que, bueno, pues en su diseño son pretendidamente neutrales, pero que no necesariamente son acogidas o pueden ser acogidas de la misma forma por las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria y no por sus características, sino por la desigualdad en la que viven.
Entonces, bueno, pues la idea de este informe es pues reflejar esta situación de desigualdad en la que las poblaciones se encontraban antes de la pandemia y cómo se está profundizando y apartando aún más estas brechas de desigualdad. En el COPRED creemos que no pueden diseñarse medidas destinadas a promover la inclusión sin la consulta y la participación activa de las poblaciones objetivo para el diseño de respuestas y propuestas de acciones y estrategias. Es por ello que este informe es resultado de la conversación con personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria y en algunos casos, debido a las crisis sanitarias, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con ellas. Asimismo, consideramos que para la Ciudad de México resulta fundamental contar con una guía que proporcione orientación sobre cómo debemos actuar ante una crisis como la que ahora vivimos. El 2020 nos enfrentó a un proceso global sin precedentes para la mayoría de las generaciones vivas. Una enfermedad grave, en muchos casos mortal y altamente contagiosa, se esparció por el planeta de manera veloz y sin mirar fronteras, nacionalidades, tonalidad de piel, ideología política o religiosa. El 23 de marzo de este año se decretó en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó el distanciamiento social y una serie de medidas para contener la pandemia. El distanciamiento implicó, por un lado, el confinamiento de las personas en sus hogares, lo que significó el cierre de escuelas y trabajos, y con ello la introducción de la teleescuela y el teletrabajo, y por otro, que las personas procuraran no estar a menos de 1 metro de distancia respecto de las otras. La jornada inició con 367 casos confirmados y 4 defunciones. Entre las medidas para contener la pandemia se indicó el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas, se recomendó más tarde. Estas medidas, como decía yo hace un momento, en apariencia son neutrales y se piensa que cualquiera debería poder cumplirlas. No obstante, pronto se develó la desigualdad que siempre estuvo allí y que nos obligó a verla a los ojos. Muchas personas no podían realizar teletrabajo o tomar clases vía remota por carecer de las herramientas tecnológicas o el conocimiento que esto requiere. Muchas otras no podían simplemente quedarse en casa, pues el tipo de trabajo que realizan era esencial o viven al día. Y un día sin trabajo implica un día sin ingreso, lo que implica un día sin comida. Otras personas, como las poblaciones callejeras, no tienen techo ni pueden acceder fácilmente al agua. Las medidas de cierre de hoteles impactaron en poblaciones de trabajadoras sexuales, migrantes, familias en situación de calle, poblaciones LGBT precarizadas y otras que por prejuicios o marginación no pueden rentar un piso de manera permanente. En general, se detectó que las medidas instauradas para hacer frente a la pandemia estaban generando impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria y que además se veían cruzadas por los grupos de riesgo detectados por la Organización Mundial de la Salud. La precarización laboral en la ciudad, aunada al enorme número de personas que se emplean en trabajos no asalariados e informales, obligó a muchas personas a seguir saliendo para subsistir. De esta forma, en nuestro quehacer diario, en el COPRED, distinguimos 3 grupos. Los grupos de riesgo que ha señalado la OMS, que son personas mayores de 60 años o con alguna comorbilidad previa, como diabetes, hipertensión, obesidad, mujeres embarazadas o en periodo de puerperio. 2, los grupos de atención prioritaria que ya están reconocidos en el artículo 11º de nuestra Constitución. Y 3, grupos de riesgo, que son el personal de salud, personal de limpia o, por ejemplo, el personal para la recolección de basura, entre otros. De esta forma, empezamos a detectar los impactos diferenciados con una perspectiva interseccional de visibilización y consulta para saber precisamente dónde poner el foco, entender el efecto de la interseccionalidad y conocer y entender los contextos, así como las necesidades y propuestas por parte de las poblaciones directamente impactadas. Claramente, la desigualdad y los efectos económicos de la pandemia hacen un círculo perverso. No podemos hablar de discriminación en términos exclusivamente económicos, pero es verdad que la discriminación y la desigualdad estructural impactan de manera diferenciada el acceso a oportunidades y por ende generan desigualdad económica. La brecha de desigualdad estaba ahí cuando la pandemia inició. Hoy es más imperioso que nunca cerrarla. El acceso a la salud sigue siendo un obstáculo por determinantes relacionados con la pobreza, la etnicidad, el género o la edad. La muerte sí discrimina. El impacto de la pandemia generado por la desigualdad estructural no se debe a las características del grupo, sino a las condiciones desiguales de vida en que se encuentran. En este informe ubicamos varios hallazgos relacionados con las principales medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la que concluyó el 1 de junio con 9,779 muertes y 87,512 casos confirmados de COVID-19 en el país.
de acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud el sábado previo. Ayer se anunciaron 61.450 defunciones y 568.621 casos confirmados. Algunos temas que consideramos fundamentales y transversales en los 4 rubros que se trabajaron en este informe son: primer lugar, acceso a servicios de salud. La urgencia de que exista el acceso universal a un sistema de salud. La necesidad de hablar de la salud emocional y mental. Los niños, niñas y adolescentes son de las poblaciones más vulnerables por su alto grado de dependencia. Debemos mirar por su salud no solo física, sino emocional y mental. Diseñar programas enfocados a garantizarles una vida libre de violencia. La salud mental debe ser prioridad para su atención desde un enfoque de igualdad y no discriminación. Brindar atención médica de forma virtual. Continuar con tratamientos médicos para personas con discapacidad, personas mayores y otras personas con enfermedades o condiciones de salud que lo requieran. Promover acciones que favorezcan el autocuidado de las personas defensoras de derechos humanos. Y el último en salud es atención clara y expedita a personas con VIH y personas trans. 2. Acceso a una vida libre de violencia o seguridad. 1. Brindar asesoramiento a personas que viven violencia y reubicarlas en espacios seguros. La generación de espacios de albergue para jóvenes víctimas de violencias familiares, en especial de las poblaciones LGBT. Estrategias específicas para niños, niñas y adolescentes. Garantizar siempre el acceso a la justicia. Dividir la impartición de justicia en asuntos esenciales y no esenciales no mira la integralidad e interdependencia en el ejercicio de derechos. Romper las barreras que impiden conocer la situación de personas en instituciones públicas y en situación de reclusión y transparentar las medidas adoptadas. 3. Acceso a bienes básicos, vivienda, trabajo, alimentación. Garantizar asistencia directa a las personas para el acceso a la alimentación y vivienda a través de provisión de productos de higiene y alimenticios de forma directa o apoyos económicos. Promover créditos y programas de vivienda digna dirigidos a la población más vulnerable, reconociendo la heterogeneidad de la población. Lograr acuerdos con asociaciones hoteleras para no dejar sin techo a personas que ahí residen. Programas sociales que atiendan al desempleo. Avance con la iniciativa del ingreso mínimo vital. La movilidad en la Ciudad de México y zona metropolitana y su relación con el trabajo y la educación. La urgencia de crear un sistema de cuidados en la Ciudad de México que sea incluyente. Último, la necesidad en el ámbito laboral de generar políticas de corresponsabilidad parental, familiar en labores de cuidado y del hogar. Y el punto número 4, que es acceso a la información. Estos fueron las medidas imperiosas o las medidas generales que se encontraron. Garantizar información relevante, oportuna y pertinente con perspectiva interseccional en medios masivos. Establecer una línea telefónica de atención para asesorar y orientar a las personas en relación con los recursos y los servicios. Llevar a la información directamente a las colonias y a los barrios. La disminución de las brechas digitales. Pensar sobre el privilegio del Internet, las herramientas y las habilidades para usarlas. Estos son los 4 rubros en los que se dividió el informe, que fueron los derechos, acceso a la salud, una vida libre de violencia, acceso a bienes básicos que identificamos dependiendo de cada grupo, acceso al trabajo, a la vivienda y a la alimentación, y el cuarto es el acceso a la información. Estos que acabo de leer son los hallazgos generales de los 13 grupos de atención prioritaria, pero el informe, pues es un informe de 196 páginas que especifica de manera muy clara cuáles son las necesidades de cada uno de estos grupos, cuáles son los contextos y las realidades, las desigualdades que están viviendo cada uno de estos grupos en estos 4 grandes rubros en los que dividimos el informe. A mí me parece que muchas de estas medidas, seguramente nuestros compañeros de las 3 secretarías que nos acompañan el día de hoy podrán comentarnos, algunas ya se han implementado, algunas están en vías de implementarse, pero me parece que además es muy pertinente tenerlas en un documento, en un papel escrito, porque como decíamos antes de empezar la transmisión, no quiero ser ave de mal agüero, pero desafortunadamente no creemos que esta sea la primera vez en la que nuestra Ciudad de México se encuentra en una crisis como esta. Entonces, tener un documento en donde se encuentren plasmadas cuáles son las condiciones de desigualdad en las que se encuentran los grupos de atención prioritaria y cuáles serían las medidas que tendríamos que implementar de manera inmediata, me parece que es pues algo muy rico y muy importante. Las lecciones aprendidas han sido, bueno, pues la primera y obvia, que la brecha de desigualdad agrava las crisis.
que es necesario pensar en medidas de apoyo de segunda velocidad, es decir, lo que acabo de decir, antes de la crisis, para poder accionar a tiempo. Algunas de las acciones llegaron tarde o no han llegado. Las acciones ante COVID-19 no han sido neutrales. Deben mirarse desde una perspectiva de igualdad, mirar los impactos diferenciados y la discriminación indirecta. Por la urgencia e inmediatez, no hubo consulta a los grupos de atención prioritaria y las organizaciones de la sociedad civil. Por eso hicimos justamente este documento. La discriminación, la violencia, el odio y la falta de enfoque interseccional llevan a la ausencia de garantía de los derechos a estas poblaciones. Tenemos muchas oportunidades ahora. La visibilización de la desigualdad nos obliga a la reconstrucción social con perspectiva de inclusión. Esa perspectiva no debe pasar por alto la perspectiva interseccional. Los seres humanos no somos unidimensionales. Por supuesto que son 13 grupos de atención prioritaria, pero que se encuentran cruzados todos entre ellos. Es momento de repensar y replantear las ciudades, el vínculo social, pensar cómo vamos a dar soluciones públicas a problemas públicos. Soluciones desde una perspectiva de derechos humanos, de género, de accesibilidad, de diseño universal, desde el interés superior de los niños y las niñas y de interseccionalidad. Quizá es tiempo de pensar en un pacto post-COVID que vincule al gobierno, a la iniciativa privada, a la sociedad civil y la academia con los grupos de atención prioritaria para implementar estas y, por supuesto, otras medidas que tiendan a cerrar las profundas desigualdades existentes y que obliguen a no dejar pasar esta oportunidad de eliminar la discriminación en esta Ciudad de México. Que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos. Por último, y antes de darle la palabra a mis compañeros y compañeras, quiero leer los nombres de las personas que participaron en estos 12 conversatorios y agradecerles por su apoyo, porque todo lo que quedó plasmado en este informe es gracias a ellos y a ellas. Arlene Palestina, Natalia Lane, Luis Enrique Hernández, Alelí Ordóñez, Iván Tagle, Nathan Ambriz, Laura Bermejo, Cecilia Guillén, María de los Ángeles Fuentes Vera, Eliseth Altamirano Pérez, Ari Vera, Ana Pecova, Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, Laura Trejo, María Morfinstoppen, Iracema Zabaleta, Juan Martín Pérez García, Gilberta Mendoza, Hugo Arellanes, Tatiana Alfonso, Marcela Azuela, Marcelina Bautista, Ricardo Baruch, Francisco López, Alain Pinzón, Rebeca Ramos y Claudia Calví. Y por supuesto, darle las gracias nuevamente al equipo de COPRED, al equipo de planeación, al equipo de comunicación social por la generación de este importante informe y pues que estamos muy contentas el día de hoy de poderlo presentar a ustedes. Está colgado ya en nuestra página, pueden accesar a él y bueno, pues esperamos sus comentarios y ya nos acompañan por acá los compañeros Jesús Rodríguez Cepeda y Francisco Javier, que ya se pudieron conectar. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a la doctora Tatiana Alfonso para que nos haga sus comentarios a este informe y pues nuevamente darles muchas las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy a través de Facebook y por supuesto a quienes nos están acompañando el día de hoy en esta presentación. Gracias. No te escuchamos, Tatiana. Ya, perdón, ahora sí, todo otra vez, no pasa nada. Muchísimas gracias, Geraldina, y a todo el equipo del COPRED y las otras personas participantes por la invitación a presentar el informe, que yo creo que se muestra y producto de un esfuerzo titánico que tanto Geraldina como presidenta del COPRED, como Berenice y Marcela y sus equipos han puesto al servicio de, digamos, de un poco correccionar, digamos, al contexto de la pandemia, que creo que es un contexto para el que nadie estaba preparado, a decir verdad, y mucho menos para comenzar a generar información y generar diagnósticos que son necesarios como insumo para el diseño de política pública. Entonces yo quiero en los 15 minutos que tengo centrarme en resaltar lo que yo creo de las 196 hojas que, como dijo Geraldina, tienen información muy detallada para cada uno de los grupos de población con los que se trabajó. Yo voy a resaltar algunos puntos generales, tanto de la forma en que se hizo el informe como del concepto de desigualdad y discriminación en el que está basado, que creo que y de la importancia del ejercicio para la política pública, que creo que son fundamentales.
Entonces yo quiero empezar en primer lugar por resaltar que la forma en que comenzó a construirse este informe y en la que Geraldina y su equipo y el COPRED comenzaron a convocar estos conversatorios de los cuales surge el informe, es algo que hay que valorar profundamente por la siguiente razón. Creo que se hizo en un momento, o como una forma de reacción, en un momento de crisis en el que, como ya dije, nadie sabía muy bien cómo reaccionar y qué estaba pasando y todo el mundo se veía potencialmente afectado, ¿no? Y esa reacción en momentos de crisis, desde el COPRED como el tipo de institución que es, pues surge justamente alrededor de la preocupación de una política que se formuló en extremo general, absolutamente indiferenciada y que aparentemente es inocua, ¿no? Como que va un poco de esta cosa inocente de, bueno, quédate en la casa, hay distanciamiento social, y en muchos contextos y en muchos grupos sociales y socioeconómicos, pues parece inocuo, digamos, más allá de la gente que dice, bueno, me aburro o no sé qué hacer en mi casa, tal, en realidad parece que es inocuo, cuando en realidad parte de un supuesto que es muy problemático en México y en muchos países de América Latina, y es que en primer lugar, pues que las personas tienen casa en donde quedarse, ¿sí? Cuando sabemos todos los problemas de acceso a la vivienda que hay en una ciudad como la Ciudad de México, en donde el acceso a la vivienda es uno de los derechos más problemáticos, la política que parece inocua de quédate en casa resulta que puede tener serias implicaciones sobre grandes grupos de población, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y digamos, en tanto se ve inocua, pues no había como mucha, creo que al principio no hubo mucha reflexión sobre los efectos que esto podía tener y en particular los efectos asimétricos en un contexto ya desigual. Ya he dicho en otros contextos que creo que si hay alguna ganancia en términos del debate público, de los temas que nos convocan, que surgen de este contexto de la pandemia y la política pública, es la relevancia que el tema de la desigualdad social ha adquirido, porque resulta que, a diferencia de lo que pasa ahora, que no pasan más de 10 minutos en un seminario, en un webinar, en un Zoom, sin que las personas digan la desigualdad estructural, pero eso no era cierto antes de la pandemia. Entonces yo creo que hay que reconocer que esa es una primera ganancia a partir de la cual se reacciona en un momento de crisis para ser absolutamente visible en el debate público, no en los que nos dedicamos a esto, sino en el debate público, a reconocer que el contexto social sobre el que recae la política pública es extremadamente desigual, es un problema que le compete a toda la sociedad y es un problema frente al cual las políticas públicas, los gobiernos, los estados y la sociedad civil tienen que reaccionar de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque las políticas generales e indiferenciadas, sin enfoques territoriales, sin enfoques poblacionales, pues tienden a profundizar ese contexto previo de desigualdad y asimetría que ya existe. Entonces creo que por parte del COPRED fue una reacción bastante sofisticada y organizada en un momento de crisis que que no estaba planeado, y en ese sentido creo que es un gran valor, digamos, para poder rescatar, hacer diagnósticos de la situación frente a la cual se enfrentan diferentes grupos de población en la ciudad y cómo eso afecta el acceso a derechos, bienes y servicios. En segundo lugar, yo quiero resaltar del informe el proceso de construcción. La forma de construcción de este informe creo yo que encapsula algunas de las mejores prácticas para la construcción de políticas públicas participativas. Obviamente que no es perfecto, es un ejercicio inicial, se puede mejorar en muchos niveles, pero esto es un punto, esto de la construcción participativa de las políticas públicas es un punto que es súper evidente, es casi un cliché, y sin embargo las políticas públicas no las estamos diseñando así ni las estamos pensando de esa manera. Entonces yo sí quiero resaltar que esta idea de convocar a los conversatorios para que desde la sociedad civil las personas que hacen parte de las poblaciones afectadas, los grupos poblacionales afectados, o las organizaciones que trabajan con esas personas, o las personas que estudian, digamos, y trabajan con esos grupos de población, presenten sus propios diagnósticos de las afectaciones que están teniendo en una situación particular. Es una de las mejores prácticas de política pública que, sin embargo, son poco comunes, ¿no? Entonces, eso significa que, por un lado, está esta reacción
ante la crisis en la que la sociedad civil sale, por un lado, en alguna medida a suplir al Estado, como escribió Monsiváis desde que analizó la reacción al terremoto del 85, ¿no? Y es la sociedad civil se organiza para producir información, para hacer diagnósticos y mostrar cuáles son las diferentes afectaciones que tiene frente a una política pública, porque claro, el Estado muchas veces responde más tarde, a veces tarda más, a veces no lo hace, ¿no? Pero la sociedad civil tiene la capacidad, tiene la información, tiene la experiencia que debería nutrir esa política pública, y creo que el primer paso es siempre, como lo hemos conversado antes, construir información válida, información veraz, información que refleje la experiencia de esos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue un ejercicio de participación y en una especie como de consulta informal de mucho valor, que más allá del contexto particular del COVID y la pandemia, es un modelo que uno tiene que tratar de pensar y transversalizar para el diseño de distintas políticas públicas, ¿no? Ahora, de nuevo, en el contexto de la pandemia del COVID, creo que es extremadamente valioso que se haya podido hacer, justamente reaccionando en un momento de crisis donde todo el mundo está tratando de reorganizar un poco la vida y las agendas, etcétera, ¿no? Creo que además, justamente por esa forma de construcción que se planteó desde el COPRED y que se logró, hizo una cosa que en términos de igualdad sustantiva también es poco común en la política pública, que es incrementar y mejorar los niveles de participación y representación de esos grupos poblacionales, que ya sabemos que estaban en situaciones de desventaja, porque la desigualdad estructural estaba ahí antes de la pandemia, antes de la política pública, ¿cierto? Pero que justamente por esas razones usualmente no participan, son más invisibilizados. Entonces creo que este ejercicio mejoró, incrementó niveles de participación de ciertos grupos que otros ciudadanos y ciudadanas no ven o no vemos. Entonces, que no son solamente los grupos de atención prioritaria que usualmente muchas personas tienen en la cabeza, sino que eran grupos que estaban en situación y que siguen estando en un particular riesgo o bien de contagio o bien de afectación, ¿no? Y creo que en ese sentido, el ejercicio mismo, más allá del producto final, ya fue valioso en términos de participación, de igualdad sustantiva por participación. El tercer elemento que yo quiero resaltar de este informe, en esta presentación, es el concepto amplio de desigualdad y discriminación en el que está basado. Y yo creo que este es uno de los principales aportes conceptuales y al debate público y a la construcción de la política pública en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y es que, a diferencia del concepto restringido e individual de los actos discriminatorios o de los casos de discriminación, el ejercicio mismo de los conversatorios y el informe parte de un concepto amplio de desigualdad y discriminación, como ya estaba diciendo Geraldina, que implica incluir la dimensión estructural de la desigualdad y también de la discriminación. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que uno puede entonces tener claro cuál es el panorama en términos de cuáles son las condiciones de desigualdad, no económica, que es como la desigualdad tradicional en la que la gente piensa, ¿no? Sino la desigualdad a partir de grupos. Entonces nos permite también aproximarnos a la idea de la desigualdad categórica, que es esta idea que las categorías de diferencia, los grupos de población que son diferentes entre sí, resulta que también están jerarquizados en términos de acceso a bienes, recursos y derechos. Entonces, la posibilidad de pensar la discriminación, las políticas para la igualdad y la inclusión desde un concepto amplio de desigualdad es muy importante, y el informe justamente parte de que la desigualdad estructural existe, que es esta diferencia en el estatus, el acceso a bienes, recursos y derechos entre grupos de población, ¿sí? Que es una situación que se produce por la acumulación y la reproducción de estigmas y estereotipos que los ubican de manera asimétrica en la organización social, ¿no? Y que por tanto una política pública que es general, pues los va a afectar distinto, porque si están en pisos distintos, los va a afectar de manera distinta. Entonces yo creo que el informe hace un trabajo muy importante en poder posicionar eso como parte de la discusión en política pública, porque es muy común en los discursos académicos y en los análisis académicos,
y es una fórmula retórica para la política pública, pero que pocas veces se utiliza para el diseño real. Entonces creo que ahí hay un valor muy importante en tanto nos permite trabajar justamente con las ideas estructurales y categóricas de la desigualdad y por tanto expandir el concepto de discriminación para ver cómo en los accesos y casos individuales estamos viendo reflejos de patrones estructurales o casos aislados de discriminación. Y eso, digamos, pues es un insumo fundamental tanto para el trabajo del COPRED como para otras instituciones como las que están hoy en esta presentación. Creo que en ese sentido también, este es el cuarto punto, el informe y el COPRED hacen una contribución muy importante en aclarar ciertas confusiones que se estaban dando y reproduciendo en el discurso público alrededor del COVID y las medidas de contención de la pandemia. Y entonces, en ese sentido, quiero resaltar la importancia de la distinción que hizo el COPRED desde muy temprano en esta situación y que presenta el informe entre los grupos de mayor riesgo de afectación de la enfermedad por comorbilidades, o sea, mayor riesgo médico, ¿cierto? Los grupos de atención prioritaria, que son aquellos que están en situación de desventaja por la desigualdad estructural, no por la definición legal, sino por las condiciones fácticas, ¿sí? Y los grupos en riesgo de contagio, que pueden no ser aquellos que están en situación de desventaja estructural a partir de las condiciones, pero que por la forma de vida, por el tipo ocupacional, por el acceso a distintos recursos, están en mayor riesgo de contagiarse y de estar expuestos a la enfermedad, ¿sí? Al revés, de estar expuestos a la enfermedad y por tanto de contagiarse. Y creo que esa distinción es muy importante y debió haber sido central en la formulación de la política pública y pareciera que no lo fue, ¿no? Y parte un poco de este esfuerzo logra justamente mostrar que son tres categorías diferentes, que usted puede tener cruces entre los grupos de población, obviamente, pero que implican, en tanto son categorías diferentes y responden a fenómenos sociales diferentes, implican medidas y atención también diferenciales, ¿no? Y en ese sentido, creo que también el informe hace algo que es muy importante y es posicionar el concepto de impactos diferenciados como algo fundamental dentro del concepto de discriminación y, por tanto, de la idea de igualdad que podemos perseguir a partir del reconocimiento del principio del derecho a la igualdad en la Ciudad de México, ¿no? Que si bien tiene pues como unas dimensiones clásicas, yo sí creo que vale la pena pensarlo y seguirlo, que lo sigamos desarrollando en términos sustantivos, de igualdad sustantiva, que implica no ocuparnos de los casos de discriminación particular que vimos y que hemos visto en el contexto de la pandemia, en donde hay nuevas discriminaciones, ¿no? Contra las personas que prestan servicios de salud, contra los médicos, las enfermeras, los enfermeros, pero también, digamos, a patrones, digamos, de desigualdad y exclusión que son mucho más amplias y que entonces nos permiten pensar la igualdad como esta idea para corregir las desventajas, identificar los estereotipos y los estigmas que reproducen esas desventajas y aumentar y mejorar la participación de esos grupos excluidos al mismo tiempo que acomodamos la diferencia. Entonces yo creo que el informe de hecho hace un trabajo muy impresionante en ese sentido, posiciona como el concepto de discriminación más amplio, nos permite identificar los patrones estructurales y focalizar dentro de cada grupo de población y las distintas intersecciones cuáles son las afectaciones particulares. Y yo creo, pues ya para cerrar, que me queda un minuto, que ese es en términos tanto conceptuales como de construcción de información, de un diagnóstico participativo, los insumos más importantes para el desarrollo de las políticas públicas que siguen, que tenemos que seguir pensando, porque digamos, uno puede se puede terminar la política del distanciamiento social, pero, poco como decía Geraldina, una pandemia como esta puede volver a suceder, pero sobre todo el estado de nuestras sociedades es ese con pandemia o sin pandemia, de manera que el diseño de políticas públicas diferenciales es una necesidad previa a la pandemia y que afortunado o desafortunadamente el COVID vino a mostrar como su importancia. Entonces creo que el informe cumple una labor y una función muy importante en ese sentido para legisladores, sociedad civil, diseñadores y decisores de política pública, de manera que es un primer paso o un gran paso
que provee insumos construidos participativamente para pensar una política pública en términos de contención de una pandemia en este caso, con enfoque poblacional, visibilizando las desigualdades estructurales y por tanto con mayor potencialidad para corregirlas. Y yo dejaría ahí mis 15 minutos. Muchas gracias. Querida Tatiana, muchísimas gracias, muchas gracias. Efectivamente, creo que, hay muchas cosas que comentar, pero yo me quedaría con el tema de que es un proceso mejorable, sin duda. Creo que este ejercicio nos ha dejado muchas cosas y una de ellas ha sido el aprendizaje de cómo estas participación, esta consulta, la pongo entre comillas porque no forma parte de una consulta como tal, pero estos ejercicios de participación pueden mejorarse y pueden volverse mucho más ricos y mucho más organizados y construir información de una manera mucho más estructurada. Entonces, bueno, yo ya no quiero interrumpir más, ya hablé, le quiero dar la palabra al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy por acá y bueno, pues, por favor, adelante, Jesús. Muchas gracias, Geraldina, y gracias a COPRED y al equipo que hizo posible este informe de impactos diferenciados por COVID-19 a partir de rasgos que Tatiana ahora resaltaba. No voy a repetirlos, pero vale la pena tenerlos en cuenta. La dimensión participativa en cualquier proceso de diagnóstico social es de enorme relevancia porque le da voz a los sujetos, a las personas involucradas, a los grupos que sufren las desventajas y por lo tanto perfila las soluciones de manera mucho más incluyente. Yo creo que ese punto de partida es crucial y está presente en el documento y ese es un gran logro. Yo voy a utilizar los minutos que tengo para resaltar algunos puntos, toda vez que incluso la participación de Tatiana me permite emplazar ya algunos temas, me da esa ventaja. Y yo comentaría en primer lugar, digamos, un rasgo de identidad del estudio que le da originalidad y le da relevancia, que tiene que ver con algo que puede en estos momentos parecer normal, que el estudio trate de registrar la experiencia, la desventaja, a partir de categorías que no son exactamente categorías socioeconómicas o medidas a partir del ingreso. Eso tiene que ver con lo que hemos llamado, en un libro que recientemente publicamos, una obra colectiva, la métrica de lo intangible, es decir, la posibilidad de medir los procesos de discriminación o la posibilidad de medir y documentar las experiencias de desventaja como resultado estructural de las prácticas discriminatorias, lo cual amplía y complejiza la noción misma de desventaja, mostrando que el viejo modelo en el cual nos formamos muchísimos de nosotros, que es el de la desventaja socioeconómica, como reducción de ingresos, como pobreza, o incluso en un sentido más crítico, como desigualdad socioeconómica, no son suficientes para pensar la desventaja y desde luego para construir alternativas de derechos, alternativas de igualdad y modelos de justicia. Entonces yo creo que de manera pues muy venturosa, algo que hay que reconocer, el estudio ya se sitúa en este nuevo contexto que ha implicado, en mi opinión, un cierto cambio epistemológico, ¿no? Una ruptura con modelos que teníamos de argumentación en los estudios sociales que le concedían el enfoque estructural solamente a la noción de desventaja económica o socioeconómica. Y ahora, pues lo que vemos aparecer es una multitud de experiencias colectivas que están articuladas por otros elementos, están vehiculadas por el prejuicio, por la estigmatización, por la racialización, por el patriarcalismo, por el sexismo, por la homofobia, y que generan este tejido perverso que es la desigualdad.
Entonces, ahí creo que hay un elemento importante. No es exactamente un trabajo de investigación científica, este es un ejercicio participativo donde vemos una documentación del fenómeno discriminatorio, pero lo que me parece es que ya está emplazado en este modelo de racionalidad que hemos tratado de empujar en los últimos años, y me parece que vale la pena tomarlo en cuenta. Yo creo que a partir de este enfoque, el estudio tiene otra virtud, trata de conectar dos niveles de desventaja que con frecuencia se nos escapan, ¿sí? Es decir, hay, y lo comentaré un par de veces, hay un cierto predominio, una cierta exuberancia o presencia exuberante del concepto de interseccionalidad, que es un concepto bastante intuitivo, podré hablar en un momentito, pero veo que también hay una idea de intersección en cuanto a los niveles en que trata de situarse por sus propios objetivos el estudio. Es decir, trata de identificar una suerte de desventaja estructural, la posición estructural de determinados colectivos que históricamente han sufrido limitación de sus derechos, reducción de acceso al bienestar, reducción de protecciones, desprotección y exclusión, ¿sí? Y esto podríamos decir constituye la tendencia histórica de la discriminación en México, con un resultado producto de una coyuntura dramática, ¿no?, que es la que enfrentamos, que deriva de la pandemia de COVID-19. Y justamente ahí lo que tenemos es cómo, está bastante bien documentado en el estudio, cómo lo que enfrentamos es que las condiciones estructurales de desventaja se potencian, se agudizan y se escalan precisamente por la emergencia sanitaria. El resultado es obvio, ¿no? Es cierto que utilizamos con frecuencia esta frase retórica de que al principio la epidemia era democrática y no discriminaba. Lo decíamos porque efectivamente, como proceso meramente clínico, cualquier persona de entrada podría ser contagiada. Pero lo que tenemos en realidad es que la vulnerabilidad, la proclividad a sufrir con mayor agudeza y con mayor daño los efectos de esta pandemia, pues precisamente está depositada en los grupos que históricamente ya padecían desventaja. Incluso si lo vemos en el terreno estrictamente clínico, la desventaja tiene que ver también con las condiciones, con las condiciones de salud con las que llega la población que enfrenta comorbilidades o que enfrenta situaciones que agudizan su riesgo frente al tema de la pandemia. La epidemia de obesidad, la epidemia de desnutrición, la epidemia de diabetes, la epidemia de hipertensión, tienen que ver con formas de vida, resultados de la desventaja estructural. Y yo creo que en ese sentido tenemos un documento que nos permite ir acercándonos a la dimensión dramática de esta experiencia, donde lo estructural se reúne se vincula, se junta con el momento agudo significado por la pandemia, pero el momento agudo tampoco nos sorprende. Es decir, no nos da resultados más que cuantitativamente distintos de una experiencia cualitativa que ya teníamos. La terrible desventaja, la terrible desprotección, la terrible privación y carencia de derechos de colectivos humanos completos. Es decir, si en estos momentos la pandemia conduce a muchas personas a la muerte, ¿no?, o a experiencias muy dramáticas en términos sanitarios, lo cierto es que es una agudización de procesos de desventaja que nosotros ya conocíamos de manera regular, y ese es el nivel estructural. Por eso creo que es afortunado este esquema de triada, estos tres elementos que se utilizan para recoger
digamos, o hacer el diagnóstico para recoger la experiencia de los 13 grupos que se estudian, ¿no? Analizar el contexto del grupo, analizar los obstáculos que se le presentan frente a los derechos a los que formalmente toda persona integrante de esos grupos debería tener acceso, y finalmente una parte que de todas maneras requiere mayor desarrollo son las propuestas para el acceso a derechos, que se tendrían que ver pues efectivamente como propuestas en términos de política pública, como mecanismos o vías o recursos, palancas de garantía que permitieran el acceso a esos derechos que están siendo negados o severamente limitados a estos grupos. En ese sentido, yo creo que el estudio pues tiene esos elementos que nos permiten comprender algo que sucede en el trasfondo de nuestra experiencia colectiva, lo que hemos llamado con frecuencia el nivel estructural, y al mismo tiempo explicarnos por qué el resultado efectivo de la pandemia en la calidad de vida, en las posibilidades de contagiarse, en los riesgos que viven las poblaciones, no es aleatorio. No proviene de la suerte, sino que está conectado directamente con esta dimensión estructural. Y yo creo que cuando hablamos de la dimensión estructural, no solo se trata de estarnos acercando a un concepto que ahora empezamos a usar, ¿no? En los estudios que hemos hecho en estas 2 décadas, pues hemos intentado acreditar el uso de lo estructural más allá del viejo uso socioeconómico que tuvo en las ciencias sociales y en los estudios y análisis sociopolíticos durante mucho tiempo. Le hemos tratado de dar un alcance más amplio. Pero yo creo que lo estructural nos refiere a varias cosas. Y yo centro, para terminar, mi argumento en 2 cosas que se ven bastante bien en el tema del estudio. Uno, en el tema de la interseccionalidad, ¿no? En este nuevo mantra, en este nuevo término que ahora, digamos, envuelve a nuestras perspectivas cuando analizamos procesos de discriminación, desventaja socioeconómica, las múltiples conexiones en las experiencias de los grupos y las injusticias en general, ¿no? Desde que Kimberly Crenshaw a principios de los 90 del siglo pasado acuñó esta categoría, pues que es de fácil comprensión, se refiere a la intersección o al cruce de 2 tipos de desventaja que nos permiten explicar de mejor manera, porque lo hacen de forma más compleja, digamos, la asimetría que sufren colectivos humanos completos. Nos hemos ido dotando de un recurso que es importante para el análisis. Pero lo que hay que decir es que la interseccionalidad no debe estar solo en el análisis, porque con frecuencia nos sucede que postulamos ahora que nuestros análisis han de ser interseccionales para que no parezca que estamos analizando a los grupos mediante enfoques o rutas separadas, sino que la interseccionalidad tiene que ver también con nuestras propuestas, con los diseños e implementación de política pública. Es decir, si la interseccionalidad se queda solo en el análisis o el diagnóstico, pero nuestra política pública sigue siendo la política pública de toda la vida, la que está establecida por segmentos sociales, por poblaciones separadas unas de otras, pues ya podemos esperar que la interseccionalidad no nos sirva realmente para nada. Porque lo que hay que entender como alcance contemporáneo del concepto de interseccionalidad es que el ejercicio o acceso a los derechos, o el disfrute, como le gusta decir a los juristas mexicanos, ¿no? Es una visión muy disfrutable en el vocabulario del derecho mexicano, el disfrute o el ejercicio de los derechos también es interseccional. Es decir, los derechos no son entidades solitarias y separadas que se van acumulando como si tuviéramos la baraja, las barajas de un juego. No, en realidad los derechos
se construyen recíprocamente en una interacción que hace que un derecho nos lleve a otro. Pongo un solo ejemplo, pero vale para muchos casos. Pensemos en el caso del derecho a la seguridad, que es uno de los ejes que está en el estudio. Bueno, el derecho a la seguridad está vinculado con la movilidad, ¿no? Y eso lo saben las personas con discapacidad, lo saben las mujeres que transitan por el territorio urbano. Así que no hay derechos por separado. La interseccionalidad se tiene que construir en el diagnóstico, en las políticas públicas y en la experiencia misma de los derechos. Y yo diría, para terminar, que hay un elemento que acompaña hoy día a nuestro enfoque estructural de la discriminación y de la desigualdad, y que yo creo que sería un buen resultado de la discusión que debemos dar sobre este informe que es tan luminoso, que nos aclara tantas cosas, y que tiene que ver con la necesidad de una visión política de fondo para enfrentar resultados como los que estamos teniendo. Es decir, yo creo que lo que hay que entender es que la situación de desventaja de los 13 colectivos que están allí, pero podríamos sumarles algunos otros, ¿no? Minorías religiosas por allí, exconvictos, en fin, siempre hay una creciente lista en los grupos históricamente discriminados, pero lo que podríamos entender es que la desventaja que sufren estos grupos no es solo un vacío, es decir, no es solo una carencia, no es solo una privación de derechos, oportunidades, servicios y bienestar, es también una relación de desigualdad. Y cuando decimos desigualdad en un sentido político, decimos dominio, es decir, relaciones en las cuales a la desventaja de un grupo históricamente discriminado corresponde la ventaja o privilegio de otro grupo. Y esto es lo que una política de Estado tiene que atajar cuando enfrenta la discriminación. Y eso sí nos confronta con un problema de fondo, y con ese diagnóstico termino. Si la manera de enfrentar la discriminación, esta desventaja estructural, es la repetición de un modelo de política pública que está reducida al reparto monetario, no tendremos posibilidades de reducir las brechas de desigualdad y las relaciones de dominio y privilegio. Necesitamos una política de derechos. Necesitamos una política de construcción de titularidades. Necesitamos una política que habilite a los sujetos a partir de sus capacidades de intervención, que facilite su representación, que les dé voz democrática y que permita reducir la brutal situación de privilegio que existe en este país. Eso debería, creo yo, ser una de las salidas frente a este tipo de diagnósticos. Por lo menos ya estamos de entrada en el diagnóstico, y perfilar las políticas públicas creo que nos tendría que llevar en esa dirección. Pues con esto termina mi tiempo y les agradezco mucho la oportunidad de comentar este documento. Jesús, muchísimas gracias, muchas gracias. Acuso el de los juristas que utilizamos el disfrute de derechos. Me reí porque sí es verdad, así se usa, pero no, no, te agradezco muchísimo los comentarios. Efectivamente, creo que en un ejercicio, y retomando un poco lo que comenté al principio con el comentario de Tatiana, por supuesto es mejorable, y algo que a mí me hubiese gustado hacer justo es un capítulo posterior, digamos, ahorita Berenice y las chicas de planeación me van a colgar y las de comunicación en el diseño, pero no, de verdad, creo que un cruce entre las propuestas y los obstáculos para el acceso a los derechos desde este enfoque interseccional hubiera sido muy rico, digamos, para poder obtener eso. Lo tratamos de hacer al final, que fue un poco lo que presenté yo en mi intervención hace un ratito, pero creo que sí, nos falta avanzar en ese sentido, por supuesto, y no quedarnos solamente en el nivel de análisis interseccional, sino avanzar. Y también otra cosa que mencionamos al principio y que, por supuesto, pues no tiene la profundidad de un estudio académico, ni mucho menos, era simplemente
poner sobre el papel que la desigualdad económica está ligada con la desigualdad de los grupos históricamente discriminados y viceversa, ¿no? O sea, que es como un círculo, y lo ponemos ahí tal cual, un círculo perverso que se alimenta, ¿no? Y en la misma introducción del estudio, bueno, del estudio no es, del informe, hacemos referencia a un estudio de mortalidad por COVID en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico, en donde justamente se refleja esto, ¿no? ¿Quiénes son los que se están muriendo? Y así es, empezamos todos con la COVID no discrimina, pero sí discrimina, y al final del día, este es el tema, ¿no? Sí, las enfermedades no discriminan, pero al final del día quienes podemos adoptar las medidas somos los más privilegiados. Muchísimas gracias, Jesús, por tu intervención. Pues pasaremos ahora a las intervenciones de mis colegas de las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. Quisiera pedirle al doctor Francisco Javier Garrido Alatorre, director general de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que nos diera su perspectiva desde la Secretaría de Salud. Y quiero aprovechar que nos acompaña esta tarde a nombre del COPRED. Queremos darles las gracias a todos los compañeros y compañeras en la Secretaría de Salud por todo el esfuerzo que están haciendo, por todo el trabajo que están haciendo. De verdad, bravo, muchas gracias. Por favor, adelante. Acá. Buenas tardes. Me apena mucho, pero debo ofrecerles una disculpa. Estoy aquí como un emergente porque nuestra secretaria está ocupada y la verdad es que no tengo idea ahorita conozco mucho sobre la desigualdad, etcétera, pero digamos, no había leído el informe al que ustedes hacen referencia y la verdad no podría contribuir prácticamente con ninguna opinión con sustento. Les ruego una disculpa y que nos disculpe y que disculpen a la secretaria porque ella iba a participar, pero no pudo por la agenda. Doctora Alatorre, créame que lo comprendemos de la mejor manera. De hecho, agradecemos mucho que se hayan conectado porque nos demuestra, por supuesto, el interés que tienen ustedes en conocer esto. Nos interesa mucho que, pues cuando puedan, porque sabemos que están con muchísimo trabajo y pues ahora sí que resolviendo a primera línea, como se ha utilizado ahora decir, esta cuestión de la pandemia. Hay muchas cuestiones que se reflejan en este informe por parte de los 13 grupos de atención prioritaria con los que pudimos conversar, porque como bien dijo el doctor Rodríguez Cepeda hace un momento, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Y nosotros tomamos un gran número de los que están reconocidos en la Constitución para conversar, pero hay muchos otros. Y bueno, pues ojalá pudieran en algún momento leerlo. Les haremos llegar, por supuesto, el informe. Por favor, mándele mi saludo a la secretaria con mucho gusto. Y bueno, pues entendemos perfectamente su posición, no se preocupe para nada. Y bueno, pues si quieren, les daré la palabra ahora a mis compañeros entonces de Civiso y del trabajo. Ahorita les presento. Pues bueno, ahora estará la maestra María Esperanza Plaza Ferreira, de la Dirección del Sistema de Control, Monitoreo y Evaluación Interna de la Civiso. Y bueno, pues por favor, adelante, compañera. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, maestra Geraldina, a la doctora Tatiana, al doctor Jesús también, al doctor Javier. Comprendemos todo lo que está sucediendo y también a mi compañero, el doctor Daniel Cerdas. A todas y todos les doy pues las gracias por esta invitación y a las personas de las organizaciones de la sociedad civil que participaron, mi agradecimiento y reconocimiento en este momento. A todas y todos me da gusto saludarles. Les comparto saludos desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Me es grato acompañarlos en la presentación del informe Impactos diferenciados por COVID-19, diálogos con organizaciones de la sociedad civil. Y aún más, me es grato el revisar en todo el documento el increíble compromiso
con el cual las organizaciones de la sociedad civil enfrentan desde su labor diaria los problemas sociales que tanto impactan a lo más importante de nuestra ciudad, que son las personas. Felicidades a ustedes y, por supuesto, también felicidades a todo el equipo de COPRED. Sin duda alguna, nos encontramos en uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la humanidad en los tiempos recientes. La crisis sanitaria mundial en la que nos encontramos impacta en el bienestar de las personas. No solo en el contexto presente, lo hará también en los próximos meses y seguro en los próximos años. Seremos testigos de nuevos retos sociales que solamente pueden enfrentarse mediante la reflexión y las propuestas colectivas. Dentro de los múltiples efectos de esta pandemia por COVID-19, se encuentran aquellos que nos demuestran que la sociedad requiere de la suma de voluntades y resiliencia colectiva. Me permito retomar algunos ejemplos. De acuerdo con el informe especial de nuevas proyecciones por COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el 2020 nos ha demostrado que los gobiernos han implementado diferentes esfuerzos extraordinarios y magnánimos para aliviar las medidas inmediatas de los efectos de la pandemia. Acciones principalmente de contención ante el escenario presente. Frente a políticas compartidas como es el confinamiento social, los resultados han traído el deterioro de las proyecciones económicas, que obligan a repensar en los indicadores y niveles de pobreza que hemos de enfrentar en un tiempo no muy lejano. Estas proyecciones nos mueven como país a visibilizar el posible incremento de al menos 7 puntos porcentuales de las personas en situación de pobreza. También, con base en el último reporte global sobre las crisis alimentarias del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se ha señalado que la situación por COVID-19 puede deteriorar la seguridad alimentaria de manera crítica, extendiendo el estrés alimentario relacionado por el derrumbe de ingresos y pérdida de empleos. No debe olvidarse que la clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de forma continua y sistemática a una alimentación suficiente en cantidad y en calidad. Gracias al acercamiento de diferentes organismos internacionales, universidades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, nos ha permitido como gobierno dimensionar y comprender nuestro contexto actual, marcado por amplios factores de desigualdad que, como bien han mencionado los expertos, ya existían previos a la declaratoria de la pandemia por COVID-19. En este marco de desigualdad preexistente y que la pandemia ha reforzado con singular velocidad, se encuentran nuestros retos presentes y también futuros. La desigualdad significa exclusión, excluir ante las posibilidades que ofrece el desarrollo humano. Esta exclusión tiene 2 puertas de entrada, como lo señala Goran Terborn. Una de ellas es la condición de pobreza en sus diferentes formas, y la otra puerta de la exclusión es aquella que impide visibilizar los efectos de lo que hoy en día estamos viviendo, minimizando nuestro compromiso cívico y social que impide reconocer y comprender que nuestro mundo ha cambiado. Entre las medidas que debemos adoptar en esta nueva realidad, marcada por el incremento de la desigualdad en los intentos por controlar el virus, se encuentran la cooperación y la búsqueda de soluciones alternativas que permitan promover nuevas fórmulas a los problemas presentes y a los problemas futuros. Reconocemos en la Civiso que las condiciones de vulnerabilidad menoscaban los derechos de los grupos de atención prioritaria que menciona la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, y que el informe que el día de hoy nos reúne para comentar ha delineado fielmente en la importancia no limitativa que debemos brindar a todas las personas para permitir el respeto y pleno goce de sus derechos humanos. Por lo que comentaban hace un momento y como nos contextualizó la maestra Geraldina, han transcurrido más de 5 meses desde el inicio del distanciamiento social para enfrentar la epidemia COVID-19. En la Ciudad de México,
Esto ha formado claramente una imagen desproporcionada de los efectos, las implicaciones en la protección social, la inestabilidad laboral, las condiciones de vulnerabilidad, la discriminación y la violencia se han potencializado en relación con su comportamiento incluso previo a la pandemia. Como gobierno estamos llamados a enfrentar problemas públicos, definirlos con precisión y comprender su naturaleza para diseñar soluciones de manera inmediata y eficaz. Para ello, en esta coyuntura actual, es imperativo coincidir con los diferentes actores de nuestra sociedad civil. A ellos mi amplio reconocimiento, para construir juntas mecanismos de inclusión social, fortalecer los derechos de las personas y reafirmar el diálogo que incida en mejores políticas públicas. La pandemia nos llegó en un contexto de amplia desigualdad, que el informe ha plasmado de manera muy puntual y que destaco 4 ideas que reconozco en este importante informe. La primera idea es: los grupos de atención prioritaria requieren una perspectiva contextual y de experiencias. A pesar de pertenecer a un grupo, la experiencia en los contextos de desigualdad se vive de manera diversa. La segunda idea es que nuestra patología de discriminación es también un virus que se esparce conforme olvidamos enfrentar los problemas públicos. La tercera idea que rescato de este informe es el enfoque en derechos humanos que reconoce también la Constitución Política de la Ciudad de México y que nos invita también a reconocer que la violencia, la fobia y la estigmatización y exclusión social forman parte de respuestas intolerantes y del miedo al otro. Y una cuarta idea que también destaco de este informe es que las desventajas históricas se han perpetuado y la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a replantear la equidad y el acceso de programas y servicios sociales para todas y todos. Coincidimos también que el gobierno ha brindado un esfuerzo espectacular y monumental que requiere también compromiso ciudadano. El estrés, la frustración, el aislamiento llegan a invisibilizar los problemas y los esfuerzos que tenemos para enfrentarlos. Sin duda alguna, se han duplicado nuestros retos. El acceso a una vida libre de estereotipos y discriminación debe acompañarse de acciones también de protección social, que se fundamenten en la solidaridad, en la asistencia social profesional e intervenciones planificadas para enfrentar problemas públicos. Esta pandemia ha reflejado la fragilidad de implementar acciones individuales y ha demostrado la fortaleza de cooperar todos juntos. Desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de servicios y programas con servidores públicos que no han dejado ningún día su compromiso por una ciudad de derechos, se han emprendido, por mencionar solamente algunas acciones, las siguientes. A través del Instituto para el Envejecimiento Digno, INED, se ha realizado el acompañamiento para personas mayores en condiciones de soledad o impedimento de salud, para las personas mayores que no cuentan con una red familiar ni social frente a esta pandemia. También se han realizado orientaciones médicas y gerontológicas a personas mayores, así como la atención a casos de violencia y maltrato. Además, en nuestra página de internet tenemos la guía de derechos de las personas mayores, medidas de prevención de la violencia. También se ha implementado el turismo social virtual para viajar desde casa a sitios históricos. Por parte del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, la Brigada TICA para atención a las personas en situación de calle. Esta es una acción que se desprende de la fase 2 de las medidas de atención y protección ante el COVID-19 para personas en situación de calle y abandono social a través de jornadas de salud por medio de una unidad móvil. También se cuenta con el reforzamiento de medidas y cuidados en los espacios en donde se prestan diferentes servicios para las personas en situación de calle, así como jornadas de salud en los centros de asistencia e integración social con especialistas involucrados en la materia. Por otra parte, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se realiza la atención a víctimas de violencia para las personas LGBTIQ a través de la UNADIS de esta subsecretaría.
Además, continúa el funcionamiento de la red de comedores comunitarios móviles y emergentes para garantizar el derecho a la alimentación con comida para llevar, además de apoyos económicos para personas enfermas o con síntomas de COVID-19 y sus familias. Como Secretaría, hemos reorientado varias acciones, sabiendo que nos encontramos frente a una pandemia que nos ha obligado a reconfigurarnos también como personas, mas no a desistir en nuestras actividades diarias. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene esa misión: diseñar, difundir e instrumentar políticas y programas generales para el desarrollo social que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad y eliminación de la exclusión social, discriminación y pobreza, a través de estrategias y programas en atención a grupos prioritarios, con la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil que nos permitan generar esa cohesión social y mejoren la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. En este sentido, desde la Civiso, si bien se tienen retos importantes, la coyuntura actual se toma como una oportunidad en la materia de reconocer la política social y las acciones que se emprenden en el marco de esta emergencia de salud. El canal que el día de hoy ha generado el COPRED a través de la presentación de este informe Impactos diferenciados por COVID-19, diálogos con organizaciones de la sociedad civil, nos ayuda a encontrar caminos comunes, gobierno y sociedad civil, para garantizar a todas y todos el pleno goce de nuestros derechos humanos. No me queda más que agradecer y reconocer al COPRED y a las organizaciones que participaron en este informe, a quienes con agradecimiento les comento que tomaremos todas las opiniones que se han vertido en él. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Plaza. Agradecemos mucho, por supuesto, su participación. Por favor, también haga extensivo mi saludo y mi reconocimiento a la doctora Almudena Osejo por todo el trabajo que sé que están haciendo desde la Civiso. Ella ha estado reportando, ha estado en varias conferencias de prensa de la doctora Sheinbaum. Y bueno, pues sabemos de todos los esfuerzos que están haciendo y agradecemos muchísimo también que se tomen esta responsabilidad, digamos, de asumir algunas de las observaciones que han hecho los grupos con los que conversamos. Creo que podemos generar, como decías, ¿no?, estos espacios de comunicación, estos espacios de interacción, y me parece que el informe nos da pie a una agenda bastante robusta, interinstitucional, que bueno, pues como siempre lo hemos dicho, ¿no?, el COPRED es un canal de comunicación de los grupos de atención prioritaria con las secretarías, con las instancias que están haciendo el trabajo directamente. Muchísimas gracias. Y pues ahora quisiera yo darle la palabra al doctor Daniel Cerda Sandí, asesor de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que también, por supuesto, reconozco las iniciativas, ya nos contará ahorita, que han estado implementando ahorita de cara a la COVID, y reconocer también el trabajo de la doctora Soledad, también es muy importante, Soledad Aragón, es muy importante lo que han venido haciendo. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Geraldina, muchas gracias a COPRED por la invitación. La doctora Soledad Aragón les manda un cordial saludo. Desde la Secretaría de Trabajo vemos con muy buenos ojos la presentación de este informe, sobre todo porque pone en evidencia aspectos que ya muchos lo sabemos, pero que, como también mencionaba Geraldina en algún momento, es importante siempre tener las cosas por escrito, y creo que ahí COPRED aporta muchísimo al poner en evidencia, al poner por escrito estos impactos diferenciados que tiene la COVID en diferentes poblaciones. Ya lo mencionaba por ahí varios de los compañeros y compañeras expositores el día de hoy, en que la COVID si bien es democrática en temas de contagio, todas las demás consecuencias que trae no son igualmente democráticas, las afectaciones no son igual para todos. Y en ese sentido, y para no ser repetitivo con lo que ya se ha dicho, yo quisiera enfocarme más en los efectos que se han dado específicamente en el mercado laboral,
En el mundo, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2020 ya se calculaba, según la Organización Internacional del Trabajo, la pérdida de 130 millones de empleos. Y solo para América Latina se está hablando de 14 millones de empleos perdidos. Pero las medidas llevadas a cabo para atender los efectos en la salud que han tenido repercusiones económicas, sociales y en el empleo, han sido diferenciadas también. Bueno, sí sabemos que hay una gran pérdida de empleo en México, que hay una gran pérdida de empleo formal, sobre todo, que en la Ciudad de México es bastante particular, y que hay un sector económico más afectado, que es el sector terciario, todo lo relacionado a los servicios, que hay un aumento en las personas subocupadas y disponibles, pero que esto no es igual para todos. Hay un mayor impacto en las mujeres. Toda la brecha laboral, en el mercado laboral que hay entre hombres y mujeres ha quedado en evidencia de forma todavía más grosera en el contexto de la pandemia. Y además también las mujeres han estado en la primera línea de atención sanitaria, ¿no? Recordemos que una gran cantidad de mujeres realizan sus labores en el sector de la enfermería o en el sector del cuidado de personas, y ellas han estado ahí en esa primera línea de atención sanitaria. Por otro lado, la población vulnerable y sobre todo los trabajadores informales han estado también recibiendo un impacto mayor a partir de estos cambios negativos en el comportamiento del mercado laboral, y los jóvenes también han visto un impacto negativo bastante importante. Además de eso, está todo el tema relacionado a la conciliación del trabajo y la vida familiar. Los hogares han absorbido una cantidad importante de la carga de trabajo, y esto por lo general recae sobre las mujeres. Entonces, las mujeres han tenido, sobre todo quienes han tenido la posibilidad no han perdido su empleo y han tenido la posibilidad de ejercer teletrabajo, han tenido impactos muy importantes en las cargas de trabajo a partir de estas triples, ya no dobles, sino triples jornadas de trabajo en la atención de actividades de trabajo doméstico no remunerado, porque no es pagado, más las actividades propias de su trabajo remunerado. Ha tenido un impacto muy importante. Y también los trabajadores con menos habilidades y con también que presentan menores capacidades para el mercado laboral, y sobre todo en términos tecnológicos, se han visto bastante afectados al no tener la posibilidad de ejercer las labores a partir del teletrabajo. Muchas veces se hablaba de, pues sí, ahora podemos mandar a todo el mundo a teletrabajo, pero ¿quién realmente puede hacer teletrabajo? ¿Quién realmente tiene las habilidades y quién realmente tiene las condiciones para realizar lo relacionado al teletrabajo? No se toma en cuenta muchas veces que las condiciones en las que están de hacinamiento muchas de las familias no son condiciones ya más allá de que cuenten con el equipo de cómputo, con conexión a internet, sino las condiciones de la cantidad de personas que pueden vivir en un hogar. Bueno, dicho esto, en términos de empleo formal, la Ciudad de México suma al primer semestre una pérdida de más de 200,000 empleos formales, y a nivel nacional ya estamos hablando de una pérdida de poco más de 900,000 empleos, y esto tiene un impacto importante en términos de la calidad del empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México, porque los empleos formales son aquellos que pues tienen una serie de protecciones estipuladas en la legislación relacionadas a la seguridad social, y entonces que se dé esta pérdida de empleos tan grande no es un dato menor, sino que es un tema muy importante y que nos invita también a replantearnos de alguna manera el pacto social, la forma en que está establecida el sistema de seguridad social,
Y ahí lo tenemos que ver esto también como una oportunidad para poner en el debate una serie de cuestiones con las que ya veníamos de alguna manera, se puede decir, cargando unos pesos que venía cargando la sociedad en su conjunto y que es necesario ponerlos a debate para construir una nueva forma de un nuevo sistema de seguridad social. En términos más específicos de los empleos que han tenido más impacto, como mencioné, estos han estado principalmente enfocados, o los más afectados han sido en el sector servicios, y ahí las mujeres es quienes han tenido un peso importante en la pérdida de empleo, porque es donde más se ocupan las mujeres. Entonces el desempleo no ha golpeado a todos por igual, y eso es importante decirlo desde este enfoque de poner en evidencia las repercusiones distintas que tiene la pandemia en términos laborales. Por otro lado, el sector informal también es el sector más afectado. Las tasas de desocupación en el sector informal llegan a más del 20%, y si se toma en cuenta además acá solamente las mujeres, son las mujeres las más afectadas también en el sector informal. Se habla de que 2 de cada 3 empleos se perdieron en el sector informal, y esto además afectando a las familias que ya de por sí estaban en condiciones más vulnerables antes de que iniciara toda esto de la pandemia. En términos de las edades, de los grupos etarios más afectados, también son los jóvenes los más afectados. Los grupos entre 20 y 30 años han tenido una pérdida de empleo muy importantes. Y acá ya veníamos también con un problema estructural desde hace algunos años de los problemas que tenían los jóvenes para ingresar a los mercados laborales, principalmente cuando se habla de empleo formal. En este escenario tan grave de pérdida de empleo, y donde se han afectado más algunos grupos, acá se pone en discusión 4 grandes ejes que son para cada uno, para hablarlos en extendido, y tiene que ver todo lo relacionado con el acceso al empleo, quiénes pueden acceder al empleo y en qué condiciones. Después lo relacionado a la seguridad del empleo, lo relacionado a los derechos laborales y la importancia finalmente también del diálogo social, como mencionaba. Todo esto que menciono de los efectos que ha tenido la pandemia en los mercados laborales tienen que dar pie para que se inicien procesos de diálogo social importantes, profundos entre los sectores, entre muchos de los sectores entre todos los sectores que están presentes en la sociedad, que nos permita construir una nueva normalidad, y esta nueva normalidad tiene que ser una mejor normalidad a la que conocíamos. Para atender la pandemia, sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México implementó importantes acciones. No les voy a mencionar aquí todas, me voy a referir específicamente a las que se han implementado desde la Secretaría de Trabajo, pero hay que tomar en cuenta que no hay recursos que alcancen ante una situación de tal magnitud, sobre todo en un escenario histórico que ya traía el país y que ya traía la ciudad, donde tanta población estaba excluida, y ahí está uno de los grandes retos de avanzar a esa ciudad innovadora, pero sobre todo a esa ciudad de derechos. Con esto en mente, desde la Secretaría de Trabajo se implementaron varias acciones, principalmente la Secretaría de Trabajo tiene a su cargo el seguro de desempleo, la única entidad de la federación con un seguro de desempleo, y para todo este año se tenía contemplado, para todo el 2020, atender a un total de 43,000 beneficiarios, pero
se hicieron modificaciones para poder atender a más población dentro del seguro de desempleo y al final la meta se subió a 48,000 personas. Ahí se hicieron grandes esfuerzos para poderlos atender a todos en el contexto de la pandemia. Y acá hubo un gran esfuerzo administrativo de parte del personal de la Secretaría del Trabajo para lo que se atendía a lo largo de todo un año, atenderlo en el primer semestre. Después, además del seguro de desempleo, se crearon otras acciones sociales para atender a las personas desempleadas. Así se creó el apoyo emergente para el desempleo, que adicional a la cantidad de personas que ya mencioné del seguro de desempleo, se atendieron a 35,000 beneficiarios con este apoyo emergente para el desempleo de personas que habían perdido su empleo formal. Y adicional a esto se creó otra acción para atender a personas trabajadoras no asalariadas y personas trabajadoras eventuales, que en total suman estos dos grupos casi 10,000 personas. Todos estos grupos que se atendieron con un ingreso mínimo para que tuvieran por lo menos durante 2 meses algún ingreso para subsistir, llegan a un total de 94,000 personas beneficiarias, que no es un dato menor, es un dato grande, y sobre todo en términos financieros es muy importante el esfuerzo que se ha hecho, pero también en términos administrativos, porque todo esto se hizo sin contratar a nadie más en la Secretaría del Trabajo, lo cual implicó cargas de trabajo muy grandes, pero sabíamos que estábamos en una situación de excepcionalidad y había que atenderlo con acciones excepcionales. Pero además de esto, desde la inspección del trabajo, se tuvo también que brindar o implementar nuevas maneras de trabajo para poder hacer asesorías virtuales, porque en el marco de la pandemia también se dio una alza en el tema de la violación a los derechos laborales, y a partir de eso se realizaron casi 400,000, en el primer semestre de este año se han realizado casi 400,000 inspecciones extraordinarias a partir de denuncias que hacen trabajadores de sitios donde no se estén cumpliendo los derechos laborales. Y en coordinación con el INVEA también se han realizado operativos para verificar las condiciones laborales, porque sobre todo a partir del proceso de reapertura escalonado que ha tenido la ciudad, de nada nos sirve que hagamos una apertura inmediata sin que se cumplan los protocolos necesarios que tienen que tener los centros de trabajo, porque si no, no tendríamos unas repercusiones directas en el comportamiento que viene teniendo la curva de contagios, y esa no es la idea, sino la idea es poder avanzar de manera ordenada para recuperar la actividad económica y para recuperar toda esta cantidad de empleos que se han perdido. Además, desde la Procuraduría del Trabajo se hizo un gran esfuerzo en la digitalización de la atención. Se habilitaron correos electrónicos, líneas telefónicas y atención vía mensajería de WhatsApp. Y acá se han realizado hasta en el primer semestre más de 30,000 asesorías a través de estos medios digitales. Esto es un gran logro en términos de avanzar hacia una nueva modalidad de atención y de acercar los servicios de la Secretaría de la Ciudadanía. Y además también se implementaron las conciliaciones, producto de procesos que se dan en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de las conciliaciones a través de plataformas virtuales, y eso también nos ha permitido promover y procurar la promoción de los derechos laborales. Ya para finalizar, ya estoy sobre el tiempo, todo este escenario que brevemente he resumido, no quiero insistir, nos invita a repensar el sistema de seguridad social que tenemos, nos invita a repensar la forma en que están estructurados los mercados laborales y las formas en que se insertan las personas, en las condiciones que se insertan a estos mercados laborales. Nos invita también a repensar los problemas que hay en las brechas de género en el mercado laboral y en los problemas que tienen los jóvenes para ingresar a los mercados laborales, y todo esto necesariamente tiene que
llevarse a cabo a través de un amplio y profundo diálogo social donde se tenga como objetivo construir una nueva normalidad, pero una normalidad mejor a la que teníamos. Entonces, muchísimas gracias, felicitar de nuevo a COPRED por poner en evidencia, poner por escrito, poner en el papel estos impactos diferenciados que tiene la pandemia, y que esto nos dé pie, nos invite a construir nuevas políticas públicas y nuevos acuerdos sociales para tener una sociedad mejor y una sociedad basada en derechos. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante tener todos estos datos directamente de las TIFE, porque, bueno, pues tratamos de recuperar algunos sobre el tema, por ejemplo, del empleo informal, sobre el tema justamente de los impactos en jóvenes y en personas mayores, y mencionaba yo este estudio pues, ¿quiénes están muriendo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que al final del día mueren? Pero bueno, ahora, pues yo quería aprovechar, digamos, el momento, el espacio, porque de acuerdo con los tipos de denuncias que hemos estado recibiendo en la Ciudad de México, y aquí cuento también las denuncias que se están recibiendo en la Ciudad de México en el CONAPRED, estamos identificando nuevos casos de discriminación, y digo nuevos casos, no porque sean prácticas distintas, son las mismas, pero en contra de personas que antes no estaban siendo discriminadas, y me refiero concretamente a personas que formen parte de los grupos de riesgo de la OMS o que presenten algún tipo de síntomas o hayan estado enfermas o estén enfermas con COVID. Y esto, pues, lo pongo ahora sobre la mesa porque me parece que nos alerta para generar estrategias de la mano con Civiso, con las TIFE, con salud y con otras instancias del gobierno, porque me parece que es muy importante generar estrategias de prevención. Les voy a compartir unos números. Entre el 13 de marzo y el 15 de agosto, las prácticas discriminatorias con motivo de la COVID-19 consistentes en despidos injustificados y o violencias por parte de vecinos, prestadores de servicios o empleadores, colegas por presentar síntomas de COVID-19, haber tenido la enfermedad, convivir con alguien que haya tenido o tenga la enfermedad o ser profesional de la salud en áreas COVID-19, se han recibido en total de la Ciudad de México 62 denuncias. Las prácticas discriminatorias en el ejercicio del derecho al trabajo a propósito de la COVID-19, consistentes en despidos injustificados, reducciones de salarios y prestaciones, obligación de asistir a laborar a pesar de formar parte de un grupo de riesgo, ser cuidador o cuidadora primaria de menores o personas enfermas, y las características de estas prácticas de arbitrariedad, encontramos 99 denuncias en la Ciudad de México. Aquí estoy, insisto, tomando los números de denuncias tanto de COPRED como de CONAPRED. Los colegas de CONAPRED nos han compartido su informe con datos privados, pues. Pero a mí me parece que es muy importante destacar porque esto está sucediendo en la Ciudad de México y son impactos diferenciados que están teniendo efectos desproporcionados en determinadas personas, en determinadas poblaciones, y que creo que nos obligan a establecer estrategias pues ya más delineadas y más delimitadas, porque las personas que están viviendo discriminación por COVID, por utilizar la COVID como un pretexto, pues me parece que exigen este tipo de nuevas medidas. Y bueno, finalmente también terminar un poco con los hallazgos por grupo, de acuerdo con las principales medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Una de las medidas es que no todos o todas pueden quedarse en casa. No. De acuerdo con lo que nos contestaron en los conversatorios, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, poblaciones callejeras, personas privadas de la libertad, migrantes, refugiados, personas en albergues, en instituciones psiquiátricas, personal de salud, personas que hacen reempleo informal, servicios de limpieza, servicios esenciales, no han podido quedarse en casa. No para todas las personas, la casa es un lugar seguro. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas de la diversidad sexual y de género, sobre todo jóvenes, trabajadoras del hogar y personas con discapacidad, su hogar no es un lugar seguro. Muchas personas viven en comunidad y no hay una opción de sana distancia o aislamiento. Esto nos lo han dicho personas indígenas, personas afrodescendientes, por supuesto, poblaciones callejeras, migrantes,
trabajadoras sexuales. Personas para quienes el agua no es accesible. Lávate las manos no es una medida que puedan adoptar poblaciones callejeras, personas privadas de la libertad, personas que estén en instituciones de asistencia, migrantes y personas en situación de pobreza. También se nos ha mencionado adquirir sanitizante, utilizar cubrebocas, jabón, alimentación balanceada. Personas en situación de pobreza, personas desempleadas, personas privadas de la libertad y personas en instituciones de asistencia no pueden hacer esto. También se nos ha mencionado que, los servicios de salud están separados, por supuesto. Hay servicios COVID y servicios no COVID, pero hay personas que viven con alguna enfermedad previa o condición de salud y necesitan acceder a servicios de salud o tratamientos. Estas son personas embarazadas, niñas y niños, personas trans, personas que viven con VIH, personas con discapacidad y personas mayores que no están contando con los servicios o con la información adecuada para poder acudir a los servicios de salud que requieren. Estas son las condiciones. El informe lo pueden encontrar en nuestra página del COPRED. Insisto, es un informe que toca a 13 grupos de atención prioritaria en donde intentamos recopilar sus voces a partir de los contextos de desigualdad en que viven, a partir del acceso en 4 grupos de derechos: salud, vida libre de violencia, acceso a bienes básicos, acceso a la información y las propuestas que cada una de estas organizaciones y cada una de estas personas que nos acompañaron les parece que deberíamos estar adoptando. Muchas de ellas, como ya nos compartieron los compañeros de Civiso y de STIFE, ya se han adoptado. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron esta tarde: Tatiana, Jesús, María Esperanza y David, Daniel. Siempre le cambio el nombre a la gente, discúlpame, por favor. Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación y su presencia. Y bueno, pues no nos queda más que decir que continuamos trabajando y este informe pues es el inicio de una estrategia que me parece que tenemos que continuar y que con los comentarios que ya nos han dado tenemos mucho para seguir caminando. No sé si quisieran cerrar, tenemos todavía unos minutitos, ¿quisieran decir algo? Muchas gracias, Geraldina, por el esfuerzo. Para nosotros hacer políticas informadas no me queda pues más que agradecer este importante trabajo que con mucho gusto retomamos. Gracias. Y es todo, nada más el agradecimiento desde la Civiso. Muchas gracias. Pues bueno, damos por concluida esta presentación. Les agradezco su tiempo y agradezco a todas las personas que nos acompañaron en la página de Facebook. Igual este video se queda colgado en nuestra página, lo pueden ver más tarde o pueden compartirlo con sus conocidos, con sus amistades. Y bueno, pues agradecerles a Erika y a Noé siempre por la interpretación, Rafa y Marce de Comunicación Social, que siempre nos acompañan por acá, y un aplauso muy grande también a Berenice Vargas y a todo el equipo de la Subdirección de Planeación por hacer este informe posible. Gracias. Que tengan bonita tarde.